es necesario retomar algunas cuestiones particulares basadas en tres ejes que me parecen fundamentales. Hasta acá, en nuestra construcción, en nuestra concepción de lo que es la educación ambiental, vimos de diferentes maneras cómo, y a través de los 17 puntos o los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, hay ciertos incumplimientos, hay cuestiones que no terminan de cerrar, en un mundo que tiene un sistema que ya está caduco. Un sistema que, por cierto, estos tres ejes de los que yo estoy haciendo mención han puesto en caducidad. Hay tres, digo. Uno es el Laudato Si, me parece que es la carta fundamental, por lo menos de los últimos 50 años en materia ambiental, y me parece que es transgresora y no es quizás desde el punto de vista, uno diría, bueno, pero el Laudato es una encíclica, tiene una característica religiosa y sí, y tal cual, pero es un llamamiento también a todas las religiones del mundo, es un llamamiento a la sociedad entera del mundo, a la sociedad global, para generar un cambio de conciencia, un cambio cultural, que evidentemente conlleva, y acá viene la otra cuestión, a un cambio en la modalidad económica. ¿Y cuáles son los otros dos ejes? Bueno, ahí aparecen los movimientos sociales como un punto de cambio y los efectos del cooperativismo. Entre estos tres ejes, tanto los movimientos sociales, el cooperativismo y el Laudato Si, se propone un cambio sustancial del orden económico mundial. Entonces muchas veces por ahí me escuchan decir, y yo creo que la revolución hoy no es ni comunista, ni liberal, me parece que la revolución pasa por otro lado. La verdadera revolución pasa por otro lado. ¿Dónde radica la verdadera revolución? Bueno, la verdadera revolución tiene que ver con algo que unifique todos estos criterios y se proponga modificar el paradigma del efecto global. Un efecto global que nos ha llevado a cambios climáticos, que nos ha llevado a muchísima desigualdad en el mundo, muchísima pobreza. Un cambio en el orden de las cosas, una alteridad que nos permita revisar ciertas cuestiones que tienen que ver con lo colectivo. La economía tal y como la conocemos nos ha llevado a la construcción de promociones del tiempo más acelerado. Yo promuevo un tiempo que se acelera porque, bueno, el mercado internacional de alguna manera nos ha llevado a pensar que todo es líquido, que todo hay que consumirlo rápido, que todo se puede descartar. Y este es otro punto de vista que el Laudato Si nos marca, ¿no? La cultura del descarte. Hablar de la cultura del descarte implica no solamente una modalidad o una visión moral del Papa Francisco, sino también de otros pensadores, que plantean esta cultura del descarte como esta sociedad consumista que ha llevado a puntos límites la capacidad de comprar, a veces deteriorando incluso al mismísimo sistema, que ha generado, por ejemplo, islas de plástico en el mar, que ha generado, por ejemplo, la propia caducidad del sistema en tanto y en cuanto hablamos de una economía desgastada que cada vez desiguala más. Entonces, ¿qué hacer con todo eso? Bueno, aparecen una serie de efectos, van emergiendo una serie de movimientos que generan el efecto mencionado, ¿no? Que en esta tensión que se genera alrededor de toda esta discordia, los movimientos sociales aparecen para reclamar y para proclamar. Bueno, estamos acá para pedir por mayor igualdad, para pedir por mayor cantidad de derechos, para pedir una equidad social, que implique también el bienestar común, de un mundo que se globalizó, y vuelvo a lo anterior, de una manera muy acelerada, pero que no benefició en el aceleramiento a toda la sociedad por igual. En ese aceleramiento benefició a unas pocas manos, a unas pocas potencias con las cuales conflictúa el Papa Francisco o el Laudato Si, en esta necesidad que los grandes líderes políticos del mundo desarrollen una nueva forma
de ver a estos países que desde esas miradas son considerados tercermundistas. Ahora, ¿quién dice que son tercermundistas? ¿De dónde sale este concepto de los países tercermundistas, los países emergentes? Paréntesis, hay que abandonar esta mirada un tanto europeizante, un tanto anglosajona y decir, bueno, quizás seamos países americanos, quizás seamos países latinoamericanos, quizás seamos una región en sí misma. Cierro el paréntesis, queda para pensar. Lo cierto es que a través de estos movimientos sociales, como por ejemplo los que van surgiendo en América, también en Europa por supuesto, no podríamos dejar de dimensionar el movimiento Friday for Future de Greta Thunberg, que tiene su efecto en la Argentina con la organización Jóvenes por el Clima. Bien, estas organizaciones vienen a suplir denodadamente el rol del Estado, ausente, en cuestiones o en materia de políticas ambientales incumplidas. Las leyes no se cumplen, ninguna de las leyes ambientales se cumplen. Por ese motivo tenemos embarcaciones chinas cazando ballenas en el sur, por ese motivo no se cumple la ley de glaciares ni la ley de bosques. Entonces estas organizaciones vienen a suplir ese rol ausente, tratando de generar desde abajo una tensión que movilice cada vez más y más conciencia. Yo decía varias veces, es la más noble de las revoluciones, ¿no? Plantear una tensión que genere el bienestar común de todos y todas. Y acá no se pone en cuestionamiento, más allá de la índole, ¿no?, de los resultados del capitalismo, acá no se pone en cuestionamiento una revolución comunista, ¿no? Acá lo que se plantea es, bueno, el capitalismo ha fallado. ¿Cómo hacemos para modificarlo? ¿Cuáles son las necesidades de movilizar a la propia conciencia del ser humano para propiciar un verdadero cambio global que nos lleve a mejores conclusiones como humanidad? Hay un punto de no retorno y 2030 está acá a la vuelta. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? Pero ¿de qué manera estas organizaciones o estos pequeños avances generan un cambio probable a través del tiempo? Bueno, ningún derecho fue conseguido de la noche a la mañana, sino que las cosas se consiguieron en la lucha del tiempo. Y este es el tiempo en el cual planteamos la necesidad de una verdadera revolución global que modifique, como decía antes, a esta cultura del descarte, a este pensamiento económico de un mundo que se ha tornado consumista y donde la paridad de oferta-demanda es muy desequilibrada. No todas las personas del mundo tienen los mismos recursos. Y acá podemos decir y podemos hablar de la mano o los efectos generados por las grandes potencias en lugares como Siria, ¿no?, y donde después surge esta cuestión de los refugiados, a quienes son las mismas potencias las que después no los reciben. O los condicionan diciendo los refugiados. Entonces el efecto es global. Algunos dicen que los pequeños pasos no sirven para nada. Y bueno, otros sostenemos que los pequeños pasos, por supuesto que sí sirven, pero que también es necesaria la acción de los líderes políticos del mundo, porque si no nos quedamos en nada. Porque son justamente quienes nos gobiernan y lideran este movimiento económico que ya está caduco. Este pensamiento, mejor dicho, más que movimiento económico, está caduco. Y está caduco hace tiempo. El capitalismo vio varias veces ya su punto de inflexión. Sabemos que no cayó, pero sí que ha necesitado modificarse, pero las veces que se modificó lo hizo, por ejemplo en la última etapa, el neoliberalismo, lo hizo a escalas impensadas o que realmente no permitieron el progreso de las sociedades, sino que fue una involución. ¿Por qué? Porque bueno, cada vez que se puso en práctica el neoliberalismo en América Latina sobre todo, fue un fracaso feroz. El último modelo en fracasar fue el de Chile. Cuando todos decían el caso del Chile
neoliberal organizado colisionó en dos movimientos sociales terribles que por supuesto pusieron en jaque al sistema y demostraron que este sistema ya está caduco. Y volviendo, entonces, cuando se repiensa toda esta estructura sociopolítica del mundo, esta globalización, uno debería decir a dónde mirar. Hoy podría decir desde lo más fácil los pueblos originarios, que nos enseñan a estar en armonía y equilibrio con la tierra, y que a pesar del tiempo y de todo lo que le fuimos usurpando como habitantes también del territorio americano, siguieron esta lucha y esta puja por seguir sosteniendo ese equilibrio con la tierra. Y ahí está la gran diferencia. Pero esa sería la fácil, y ya la conocemos. ¿Y cuál más? Bueno, la de estos efectos del cooperativismo, del cual resultan empresas cooperativas, por supuesto, que entre muchas personas desean, quieren y promueven el beneficio ambiental, donde sabemos lo que comemos, donde sabemos a quiénes les estaríamos comprando. Hoy las redes sociales potenciaron un montón, una serie de cuestiones que antes no. Entonces hoy los efectos pueden ser pensados de una manera más consciente y llevadera. Entonces aquel o aquella que reciclaba hoy se encuentra con la posibilidad de que puede generar un propio negocio de esto. ¿Por dónde? A través de las redes sociales también. Entonces son pequeñas economías fomentando un cambio mucho mayor, mucho más grande, que seguiremos profundizando, por supuesto, con el correr de estos videos o las clases, que invitan, por supuesto, no a que lo tomen como absoluto, pero sí por lo menos a instalar un debate que nos ayude a comprender si verdaderamente este sistema se terminó o si simplemente son ideas locas de ocurrentes ambientalistas que piensan que la verdadera revolución que unifique los criterios globales, está en salvar el planeta, porque ahí es donde vivimos todos, porque esta es nuestra casa común, y si no hay planeta, no hay humanidad.